Buenas noches, mi nombre es Martín Guayua Palomino y este es el proyecto audiovisual Palabra, Identidad y Cultura. El día de hoy nos encontramos con Martín Gala Flores. Él también es un amigo, un hombre dedicado a la poesía y algunas artes un poco oscuras, ocultas, de la cual vamos a conversar, pero sobre todo sobre el proyecto que considero yo más importante, que es Bosque de Piedras de Parcona, Cuentos y Leyendas, que es una compilación un poco que él ha tratado de construir a través de un poco de esta narrativa oral, ¿no?, del distrito donde él vive, ¿no? Crear un poco de leyendas, ¿no? Y bueno, un poquito vamos a conocer más sobre el distrito donde proviene. ¿Cómo te encuentras, Martín? Bienvenido. Bueno, sí, aquí ya terminando un poco el invierno, que por cierto me encanta, y tratando de hacer una que otra cosa, pues no creo que los hombres de cultura, o al menos que tratamos de bregar en este ambiente, siempre es un poco difícil, ¿no? Ir avanzando, armar proyectos culturales, suponer algunas ideas no innovadoras, ¿no? Porque creo que la mayor parte de actividades a nivel cultural ya están dadas, ¿no? Simplemente mantener, ¿no?, cierto grado de nivel cultural en la provincia y menos en mi distrito, que la verdad que es un poco escaso, ¿no? Sí, Martín, siempre te he visto como una persona activa, casi hiperactiva en el sentido cultural, intentando hacer cosas, a veces con ánimo, a veces también con desánimo, porque no hay colaboración, no hay apoyo de la sociedad, de los entes políticos que les correspondería, pues en cierta forma, ¿no?, apoyar un poco el arte, ¿no? Quiero empezar primero un poco con tu lugar de procedencia, siempre en los libros, las plaquetas sobre todo que tú has escrito, ¿no?, un poco se escribe de que tú vienes de Piura, no, pero no nos has hablado mucho de esa etapa, cómo has llegado a Ica. No, la verdad que el tema de Piura, para empezar, a ver, mi familia proviene de acá de Ica, sobre todo del distrito de Parcona. Normalmente hay una historia detrás en Parcona bastante importante en toda la provincia. Mi familia son una de las familias fundadoras del distrito. Entonces, mi papá, ya falleció el año pasado, forma parte de esas familias. Y bueno, mi papá, como todo individuo, por buscar otros nuevos horizontes o alguna esperanza, algún sueño, se fue al norte a trabajar porque él era albañil y se quedó allá un tiempo, en Piura. Y es en Piura donde conoce a mi mamá y yo me quedo. Yo nací allá, ¿no? Hasta los 6 años. Sí me acuerdo, ¿no? Luego regresé a Piura a los 12 años, ¿no? Entonces, como que el lugar de origen siempre llama, ¿no? El lugar de nacimiento siempre llama. Pero, bueno, Ica es otra de mis madres, ¿no? Y es una de las madres que en cierta medida me ha traído cosas buenas y cosas un poco complicadas, ¿no? Entonces, y Piura para mí siempre guarda un espacio importante porque es la idealización que yo tengo del lugar de procedencia. Sí, me percato de, bueno, si bien es cierto que a veces no ahondas mucho en tu lugar de nacimiento, entiendo ya que, o se está aclarando que tus raíces son iqueñas, ¿no? Creo que, y aquí es donde más o menos se ha visto tu proyección cultural, literaria, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco tu experiencia en la niñez, ¿no?, un poco orientándonos a la lectura, tus primeras aproximaciones, ¿no?, literarias, algún referente familiar, ¿no? Yo me acuerdo, yo vengo a Ica, tengo 6 años, no estudié inicial, empiezo a estudiar en el colegio 22320 a los 7 para 8 años. Un poco complicado, ¿no? Allí yo ingresé al colegio sin saber leer ni escribir, ¿no? Entonces me fue un poco más difícil poder adentrarme al ambiente distrital, ¿no? Estuve viviendo en la casa de mis abuelos como hasta los 8 años con mi familia, y la primera aproximación, me acuerdo, de lectura fue con una profesora que no era muy didáctica, que digamos, ¿no? Pero me enseñó las cuestiones básicas, como por ejemplo a leer y a escribir. Un día, como todos los parconenses, siempre estamos bastante orientados hacia el canal, hacia la Chirana, y
todos los fines de semana que terminaba el colegio, tenía 8 o 7 años, nos bañábamos en la Chirana, ¿no? Como siempre, como todo campiñero. Y un día encuentro unos libritos así, todos rotos a la orilla del río. Y para buena lid me encuentro el cuento del Caballero Carmelo. Y también el cuento de El vuelo de los cóndores. Pero así, sin saber de qué autores eran, ¿no? Empiezo a leer y llevo esos recortes del libro al colegio y la profesora no sabía mucho de quién se trataba. Entonces yo siempre fui muy acucioso en ese sentido y voy donde mi abuelo y le pregunto, y mi abuelo era chacrero, pues, ¿no? Tenía su chacra y me empieza a explicar, pues, ¿no? Me dice, bueno, ese libro yo tengo esto, y me enseña un libro de Abraham Valdelomar, un recopilatorio de cuentos, y dentro de esos cuentos estaba los cuentos referidos a lo que había estado leyendo, y ahí recién me entero que era de Abraham Valdelomar, ¿no? Y uno de los primeros referentes para mí de la literatura acá, al menos en Ica, fue Abraham Valdelomar, ¿no? Valdelomar para mí, al menos esos dos cuentos me marcaron bastante mi infancia porque hicieron que me identificara con el lugar donde yo estaba viviendo. Ah, mira, qué interesante. Creo que en líneas generales la mayoría de personas que optan, ¿no?, por la literatura, por la escritura como una forma de vida, no tienen como esos referentes, ¿no? Valdelomar, ¿no? Vallejo, ¿no? Vallejo, Mariátegui, Ensayo, sí. ¿no? Entonces, Martín pero van un Adán poco también. vinculados, ¿no? Sí, poco a poco yo fui ahí, ¿no? O sea, el primer contacto que tuve con la literatura fue con Valdelomar. Luego empiezo a leer un poco de Vallejo, Paco Yunque, que en la primaria, una profesora que se llamaba Cacalina, me acuerdo de primaria, ¿no? La mayor parte de docentes que tuve en primaria fueron bastante pésimos, ¿no? Porque llego acá a Ica y sentí la pegada de la discriminación muy fuerte, ¿no? Y yo me daba cuenta de que todos los chicos aquí eran eran del distrito, eran un poco blanquiñosos, y yo era el único moreno, ¿no?, del colegio. Y había uno que otro, pero no los conocía porque estaba en sexto de primaria. Y incluso los alumnos, los profesores, siempre tenían ese sesgo discriminatorio, ¿no? Los profesores, yo te hablo hace cuánto tiempo ya más de 30 años. Más de 30 años. Entonces, para mí la primaria fue bastante difícil, ¿no? Se me hizo difícil porque no tenía oportunidades de poder acceder a los libros, no tenía oportunidades de poder acceder no sé, a un círculo de sostén académico, ¿no? Y yo prácticamente me hice solo, ¿no? Mi mamá iba a trabajar, mi papá igual, y yo me quedaba solo. Chicos del distrito, ¿no? Sus padres se van a trabajar a la chacra o a otras actividades, y me empecé a crecer solo, ¿no? Me hice cargo de mis hermanos menores siendo yo menor, ¿no? Te has forjado, creo, una infancia un poco dura, sí, exigente, ¿no? Exigente, pero exigente, diría, no sobre mi familia propiamente, ¿no?, sino porque somos 8 en realidad en mi familia, ¿no? 8 hermanos somos, ¿no? Entonces, más que todo por el entorno, ¿no? Se me hizo muy difícil adentrarme y relacionarme con las personas que vivían alrededor de la casa de mi abuela. Luego que yo me voy a vivir a otra zona, que es Santa Rosa, que era en ese entonces un asentamiento humano, ¿no? No habían las condiciones básicas de vida, no había luz eléctrica, tampoco había conexiones de agua, desagüe creo que sí había, ¿no? Era un pueblo joven que iba avanzando, y ahí fue mi espacio, ¿no? Entre las personas que trataban de salir, trataban de esforzarse, la delincuencia. Santa Rosa era una zona roja, bajaban en la década del 90, en el año 94, 95, todavía había remanentes de Sendero Luminoso. Recuerdo que en la esquina de mi casa mataron a dos
delincuentes porque habían hecho una pelea con unos miembros del Sendero Luminoso que venían de arriba, pues, supongo de Huancavelica o de Ayacucho, ¿no? Creo que mira, son etapas un poco duras que definitivamente pues han pasado, pero siempre queda un poco en la memoria. Sí, ¿no? yo me acuerdo de todo, la verdad, ¿no? Mira, Martín, quiero pasar a la etapa ya cuando yo te conozco en la universidad, esas aventuras de los círculos literarios, los eventos culturales, ¿no? ¿Cómo así optaste por filosofía? Algo que es poco usual o que en la actualidad pues no se valora en la medida que corresponde, ¿no? Tú eres docente de filosofía. De filosofía, sí. No, la verdad, para estudiar filosofía yo la tenía bien clara desde el colegio, de la secundaria. Yo tenía un profesor que se llamaba César Vázquez, ¿no? Profesor de Ciencias Sociales, era un tipo, le decíamos pecho de gato. Entonces es un tipazo, un gran profesor. Entonces él me empieza a acercar a los primeros textos políticos, ¿no? Que leí. En el año 2003, recuerdo, me facilita un amigo unos cassettes de música, ¿no? Pero música ¿cómo se le llama? No dentro del común, ¿no? Sino música que se le llama música subterránea, ¿no? Era ya los rezagos del rock subterráneo acá en el Perú. En ese año, en el año 2003, me facilitan algunos cassettes, un amigo que había venido de Estados Unidos, me trae los cassettes y empiezo a escuchar, y el ruido era muy contestatario, muy político. Entonces, a medida que yo iba escuchando las letras, me iba relacionando por las condiciones que yo vivía. Entonces, esas condiciones que ya habían empezado a mejorar, es que me hicieron empezar a preocuparme más por las condiciones sociales, ¿no? Y yo decido con el profesor y le pregunto, oiga, profe, ¿qué se puede estudiar? No sé, filosofía o ciencias sociales, lo que te guste, ¿no? Y empiezo yo a través de la música, empiezo a relacionarme más que todo con el conocimiento, ¿no? Sí, pues eso creo que se refleja en tu poesía, Sí. ¿no? Un poco contestataria, ¿no? Que va al choque, un poco Sí. a decir lo que piensas, Claro, ¿no? es que en realidad yo ingreso a la universidad a estudiar más que todo porque ya tenía una base política, ya tenía una base de conciencia social sobre lo que pasaba alrededor. Entonces yo digo, bueno, algo tengo que hacer, y el único medio, el único puente o el único barco que yo encontré para poder cambiar el contexto y mi propio contexto era estudiar algo que me gustaba y algo que poder cambiar mi entorno y el entorno que tenía en ese momento, y escogí educación, ser profe y profesor de filosofía. Postulo en el año 2008, después del terremoto, ya mi onda underground, ¿no? Ya estaba en pique hasta el año 2007, ¿no? Porque tuve muchas bandas de rock subterráneo hasta el 2007, 2008, y yo postulo a la universidad y yo voy con la idea de ser profesor y profesor de filosofía. Es decir, no fue algo fortuito que me tocó y bueno, me quedé a estudiar educación, filosofía. No, yo fui a estudiar filosofía. Claro, eso se nota en tu ocasión. Me percato que eres muy resiliente. A veces sabemos que no hay oportunidad para los docentes, pero siempre estás en una constante, ¿no? De ejercer la profesión que estudiaste finalmente, ¿no? Sí, es que en realidad yo fui forjando un método, ¿no? Bueno, un método que fui aprendiendo, que es el método discursivo socioemocional, ¿no? Mis clases no son clases normales, ¿no? Sino son clases más socioemocionales. Trato de utilizar ciertas competencias y hacer desarrollar las capacidades de los estudiantes, pero no solamente en base de contenidos, ¿no? Sino más bien un punto de vista más reflexivo, hacer reflexionar al estudiante sobre su entorno, sobre lo que quieren de su barrio, sobre lo que quieren de su distrito, sobre lo que quieren de la provincia, ¿no? Entonces, ese es el método que yo he ido utilizando, y la verdad me ha rendido muchos frutos, porque ya yo empiezo a enseñar, termino la universidad y empiezo a tener ya promociones. Hay muchos chicos que ya egresaron de la universidad que fueron mis estudiantes, incluso hay estudiantes que están en la universidad y siempre me recuerdan, me escriben, me pasan la voz, ¿no? Y estoy en esa onda. La universidad para mí fue un puente bastante importante para poder alcanzar los objetivos que yo tenía trazado. Sí, qué bueno. Me percato también que haya sido el entorno donde también te has proyectado. Ahora quería pasar a la parte poética, un poco más literaria.
Ahí conociste al grupo Araui, ¿cómo fue esa aventura? Porque recuerdo yo que cuando hicimos el concurso de poesía con el Círculo María Tegui, ahí conocí casi a la mayoría del claro, Círculo Araui, ¿no? Pero luego ustedes, cada uno iba forjando su camino. ¿Cómo fue esa etapa y cómo va hasta la actualidad tu participación en el grupo Araui? A ver, yo ingreso a la universidad y yo ingreso bueno, a estudiar, ¿no? A nivel académico, pero también a nivel político, ¿no? Yo soy una persona que siempre está inmersa en el tema político, participando en círculos de estudio, en agrupaciones dentro de la universidad, sobre lucha de derechos de estudiantes. Es en esa salsa, como se indica, que yo ingreso y ya me había interesado por la literatura desde que estaba en el colegio y no encontraba espacios como para poder dar lustre a la vena literaria que siempre traté de cultivar. Y encontré, pues, no un afiche, me parece, en el año 2010, ¿no? 2009, 2010, justamente del círculo que tú habías manejado, ¿no? Y postulo, pues, no, participé en el concurso y ahí es donde conozco a Santos y anteriormente a Eduardo Moyano, que también forma parte del círculo, ¿no? Me invitan, Moyano me invita, luego conozco a Santos, que también era dirigente estudiantil, conozco en ese espacio también a José de la Roca, que también era dirigente estudiantil en ese entonces, a Estefany Garayar, a William Siguas, que estudiaba literatura, eran mis contemporáneos en el ambiente académico y a posteriori cultural, ¿no? Ahí empiezo a conocer al círculo y en el año 2010 pues se funda el Círculo Poético Araui, ¿no? Ya 16 años atrás y la verdad nos hemos mantenido y mi participación a veces en el círculo ha sido activa, otras no, me alejé varias veces, más por cuestiones personales, viajes, radiqué en otros lados, pero ahí hemos estado, ¿no? Creo que se ha tratado de impulsar a través del círculo varias actividades culturales dentro de un ambiente iqueño que denosta la cultura, muy reduccionista en el tema cultural. Digo reduccionista porque yo básicamente no escribo sobre la campiña, no escribo a la huacachina a nivel poético, no escribo a nivel iqueñista, pues, ¿no? Mi poesía es más citadina, más de ciudad, ¿no? Sí, justo en esa línea, ya hablando de tu producción poética, me he percatado que, o sea, tú no tienes producciones a través de libros, pero podría yo decir que tu poesía ha emigrado un poco más, pero de una manera muy individual, a través de blogs, de plaquetas publicadas en varias partes del mundo. Sí, en realidad yo lo que he hecho durante el último tiempo, los últimos años, ha sido enviar mis publicaciones, mi poesía, a diferentes partes, ¿no? Yo tengo publicaciones de antologías en Buenos Aires, en Uruguay, tengo una publicación de un libro junto a un amigo en Chile, en España también, tengo publicaciones en Estados Unidos de un par de amigos traducidos, en Bolivia también tengo publicaciones, y ahora último con unos amigos hicieron un proyecto de poesía traducida del español al alemán. Entonces un amigo que está estudiando allá en Alemania ha pedido mi poesía, que le gusta, y bueno, tengo publicaciones por allá, pues, ¿no? Entonces tengo mis escritos tengo en todos lados, ¿no? En antologías, más que todo en antologías, ¿no? Entonces, así es de esa manera es que yo he empezado a difundir mi estilo literario. Sí, pues se puede decir como que has tenido esa particularidad, pero ¿y no has pensado en una compilación de todo ese trabajo de más de una década, creo, no? Sí, no, en realidad tengo, en el último libro que estoy por publicar, que es La tristeza no es la tarde, en realidad es un compilatorio de toda la poesía que yo he ido reuniendo en más de 20 años. Entonces ese libro ya es una poesía reunida mía, un poco más madura, no como las primeras publicaciones y las plaquetas pues, que sacaba en la universidad, porque en realidad la mayor parte de mi producción ha sido a través de plaquetas dentro de la universidad, ¿no? Y después ya empiezo a abrir más que todo en las antologías. Bien, mire, yo he logrado conseguir Amor y otras confusiones, no sé si te recordás, creo que estos son de tus pininos. Sí, ¿no? esos fueron los primeros,
¿A qué año fue? ¿2009? ¿2010? ¿Ah? 2010, claro, por ahí fue. Sí, un poco leyendo, siempre veo en tus versos un poco de inconformismo, confusión, Yo creo un que autodescubrimiento constante. claro, ¿Es un poco conflictivo en ese sentido? es que en realidad vivía en un contexto bastante confuso, pues no tenía la música, tenía el descubrimiento de lo que yo quería, lo que estaba haciendo, la inconformidad desorganizada, ¿no? Porque uno puede ser disconforme de muchas cosas, pero no había un horizonte claro sobre lo que a dónde quería llegar a través de mi literatura, ¿no? Y sobre esa etapa, digamos, ¿consideras que, o cuál de tus plaquetas han sido, digamos, las más logradas, el poema que se te venga a la mente, que te ha dado mayor rédito? Tengo un poema que, bueno, que ganó el concurso, no, fue finalista en un concurso en España, que es Alier Ediciones en el año 2020, que fue Pájaros en los cables, ¿no? Con ese poema yo postulé con más de 500 poetas y la buena onda es que terminé seleccionado entre los 10 poetas y salió una publicación, ¿no? Que fue la 5ª edición de Alier Ediciones, ¿no? Que es una editorial en España underground, ¿no? Y que ahora pues se ha abierto un poco más y es más conocida, ¿no? Ese fue en el año 2020, ¿no? Y ese poema justamente lo escribí en una plaqueta que se llama Laberinto de los Anhelos, ¿no? Mira, que yo, bueno, de los poemas que he visto, hay uno que me da curiosidad, y a ver, yo lo voy a leer y ¿qué recuerdas tú? Uy, los poemas que escribía antes eran no. Bueno. Canción terrorífica. Una canción que destroza los tímpanos, melodía terrorífica de un adiós eterno que hace emanar sangre de los oídos, aumentando el latido del corazón, que paraliza el instante justo de la muerte, un solo de sollozos, súplicas fallidas de un perdón extraviado, agonía del oprimido, muerte del silencio y sombras ocultas alrededor. Qué reflexión. Bueno, mira, la mayor parte de poesía que escribí ese entonces, como te digo, era poesía bastante influenciada por el ambiente en que yo me desarrollaba, pues. Es un ambiente más under, como te digo, más, ¿cómo se le llama? Más apartado del común, ¿no? Porque siempre me ha gustado escribir para los apartados, ¿no? Para los que normalmente no entienden la métrica, no entienden la rima. Entonces yo, propiamente dicho, empezaba a escribir y escribía lo que vivía en ese entonces, ¿no? Y en ese entonces, bueno, había un montón de circunstancias, situaciones que se fueron plasmando en ciertos escritos que al final los sacaba en plaqueta. Y que tenía un blog, ¿no? Tenía un blog que publicaba, me acuerdo, en ese entonces, del año 2007. Del año 2007 tenía un blog que se llamaba Memorias del Viento Rutilante. En ese blog yo publicaba mis poesías. Y de ese blog es que yo empiezo a hacer mis plaquetas. Y ese blog estuvo activo hasta el año 2011. Ya más o menos 5 o 6 años. Mira, qué interesante. Creo que sería bueno, ¿no? Que en algún momento se integrara, ¿no? Todo ese bagaje de poemas, ¿no? Puede ser, pero no sé, yo creo que esa voz ya no existe ya. Esa voz ya no existe porque forma parte de una etapa de mi vida bastante caótica, ¿no? Caótica, sin rumbo, sin sentido. Entonces creo que la voz que he ido construyendo sobre la base de las plaquetas que tenía ya ha ido cambiando, ya tengo otra mirada sobre lo que es la poesía y sobre lo que quiero lograr con ella, ¿no? En todo caso, va a quedar ahí en el sitial que corresponde. Sí, para sí, ahí rememorar ocasionalmente. Claro, rememorar puede ser, ¿no? En algún momento tendría que tomar algunas cosas, algunos versos y quedarlos y sumarlos, ¿no? Como un recuerdo.
Bien, Martín, vamos ahora a pasar al libro que considero medular, ¿no? Y que ha originado un poco en la entrevista que te comenté que quería tener contigo sobre Bosque de Piedras de Parcona, cuentos y leyendas. Acá se ha habido una lectura amplia, he hecho algunas anotaciones y bueno, en primer lugar, ¿no? No voy a hacer una comparación tal cual con leyendas y tradiciones pequeñas de nuestro bate cuando Naire Bizarreta, ¿no? Acá hay una particularidad que es también lo educativo, ¿no? Yo quería empezar primero por las palabras que tú mismo has escrito en la parte posterior, ¿no? De la portada, con estos dos enfoques. Primero, el agradecimiento a los ancestros, ¿no? Y el segundo, que va vinculado un poco a los niños, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Que tú quisieras que ellos se aproximen a este libro para que puedan un poco construir identidad, que es parte, ¿no? Claro. Del nombre de este podcast, ¿no? Sobre eso, ¿has concebido este libro como una especie de rol o simplemente como algo aventurero? ¿Te has enfocado en algo? ¿Tienes algún objetivo medular? En realidad ese libro se construyó en más de 10 años, 10 años, ¿no? La idea fue rondando hace mucho porque mi historia de infancia han sido varios espacios en Parcona. Fue la Chirana del Inca, fue el Bosque de Piedra y fue también el Mirador de Parcona. Esos tres espacios identitarios en Parcona hicieron que yo empezara a investigar, ¿no? Si había alguna alguna memoria narrativa o alguna transmisión oral sobre el Bosque de Piedra, y lo único que yo encontré fue un relato que eran los frailes del Bosque de Piedra. El único relato que pude encontrar del Bosque de Piedra fue ese relato. Y de allí no hay absolutamente ningún tipo de narraciones sobre el Bosque de Piedra. A raíz de ese proceso de investigación, yo fui conversando con vecinos, ¿no? Y familias de Parcona, ¿no? Y empezaba a preguntar, ¿no? Sobre el Bosque de Piedra y me daban ciertas imágenes, ciertas ideas, hasta que un día conozco a un impulsor de la cultura que fue alcalde de Parcona, que se llamó Juan Escriba Oré, ¿no? Juan Escriba Oré fue uno de los bates y uno de los alcaldes más importantes del distrito de Parcona, y conversando con él, y obviamente fue uno de los benefactores que siempre me apoyó a mi literatura, y me empieza a contar, ¿no? Sobre los apus en Parcona y sobre los cerros. Y la manera como él le hacía pago a la tierra a través del pisco, y me enseñó pues no los dos apus principales, que fueron el Cerro Catambo y el Cerro Parjunalpa, que justamente fue el título, bueno, el nombre que después se convirtió en Parcona, ¿no? Con el cambio del quechua al español. De esa manera no se me ocurrió, ¿no? Sino tomé la labor de construir toda una teogonía histórico-cultural sobre Parcona, ¿no? Porque en el libro yo invento sobre la base de un acervo cultural andino nombres de dioses, de semidioses, de personas importantes en Parcona. Sí, me percato que en la presentación tú haces una pregunta que puede parecer sencilla, pero es medular también, de dónde venimos. Entiendo que hay una preocupación tuya en el distrito por conocer cuál es su origen finalmente. Todos hemos visitado alguna vez el Bosque de Piedra en época universitaria o escolar y los hemos visto un poco descuidados, ¿no? Aunque ahora creo que está en etapa de remodelación, claro, sí, remodelación. ¿no? Esperemos pronto, ¿no? Una inauguración como corresponde. ¿Cuál es la preocupación tuya, ¿no? Para plantear este interrogante, sobre todo en tu distrito? ¿De qué te has percatado? Me he percatado que el criterio de identidad de muchos de los vecinos de Parcona se ha ido perdiendo, ¿no? Teniendo en cuenta que Parcona tiene una historia antiquísima, ¿no? Parcona no es de hace 60 años, ¿no?
Parcona viene del siglo XIX, ¿no? 1880, 1890, ¿no? Mi familia de parte de mi papá, ¿no? Vivían al costado de la Chirana y fueron uno de los primeros pobladores del distrito. Entonces, eso los chicos, los estudiantes, muchos de los nuevos miembros del distrito, pues no conocen la historia o el acervo histórico del distrito. Entonces yo escribo el libro como un puente, ¿no? Como un puente para poder reconocer, bueno, tenemos la Chirana, tenemos ciertos espacios, tenemos ciertas calles, pero eso debió venir de algún lado. Hubieron personas que estuvieron detrás, ¿no? Para que el distrito de Parcona sea uno de los distritos más populosos y más importantes de la provincia de Ica. Rodolfo Sánchez Garrafa, que te hace también parte de la presentación, ¿no? Le hace aquí dos apreciaciones que coincido con él, ¿no? Donde se percata en su lectura, ¿no? El respeto a la madre tierra, ¿no? Que es muy importante para quienes provenimos del Andes, ¿no? El respeto que tenemos por la Pachamama, ¿no? Y luego nuevamente esta aproximación a los niños. O sea, veo que tú le has dado el toque un poco educativo a partir de los valores. Claro, es que ese es el sentido del libro, al menos del libro que se construyó, ¿no? Parcona es todas las sangres en realidad, no solamente son los primeros pobladores, porque Parcona tenemos no muy lejos, tenemos a Huancavelica, ¿no? Y Parcona está lleno de personas que tienen sus orígenes en Huancavelica, en Guaitará. El apellido Gala hay en Guaitará, ¿no? O sea, de allí nace el apellido Gala en Guaitará. Entonces, en Parcona, mi origen parte también del Ande, ¿no? Por parte de mi abuelo guaitarino. Entonces, a medida que yo he ido investigando, fui adentrándome a la filosofía, a la cosmovisión andina y a la filosofía propiamente dicha acá en el Perú. Y mira, mi tercera apreciación, ¿no? Que rescato aquí que hace Rodolfo, cita a Eduardo Galeano, dice que este libro es pequeño, ¿no? En volumen, pero grande en potencia, ¿no? Y sí lo considero también en esa medida que tiene mucho potencial para trabajar en los colegios, ¿no? Con los docentes. ¿Tú ya has tenido alguna aproximación con las escuelas? ¿Ha sido difundido este libro en los colegios de Parcona? Sí, justo ese libro, en la primera edición, porque esta es una edición, es la edición 1.0, ¿no? Porque es una edición que yo lo publiqué. Pero ese libro fue ganador de los estímulos culturales en el año 2020, ¿no? Entonces a mí el Ministerio de Cultura me imprimió un millar de libros, y estos libros, la primera edición, fueron entregados de manera gratuita en la mayor parte de colegios de nivel primaria y secundaria en Parcona, en el Abraham de Lomar, 22320, 22319, en el colegio Maurtua, en el colegio José María Arguedas y otros colegios más. Entonces hay 150 libros en las bibliotecas. Hasta hace 3 años, posterior a la pandemia, muchos profesores cada año me llaman para poder ir a hacer conversatorios sobre el libro. Este año también en un par de colegios me llamaron para poder explicarles los cuentos, ¿no? Entonces poco a poco creo que los mismos profesores han ido redescubriendo, porque la mayor parte de literatura en la provincia de Ica es literatura nacional y no es propiamente regional. Entonces, como han descubierto la pólvora y han visto que mis libros están allí en la biblioteca, ya lo están empezando a tomar, lo han empezado a tener dentro del análisis de las obras de los estudiantes. Me llaman, a veces como que quiero y no, pero bueno, ahí estamos, pues, ¿no? Poco a poco los estudiantes se están interesando más con este libro que se construyó. Mira, qué bueno, porque finalmente ese debe ser, como dice, el círculo del libro, ¿no? Que se ha leído, las historias contadas, transmitidas, ¿no? Porque a veces
el libro pues no llega a la biblioteca y se olvida en el tiempo, ¿no? Y creo que estás continuando con ese rol, ¿no? Es que ese es un problema de los profesores muchas veces, ¿no? De que desconocen en primer lugar, ¿no? Muchos de los profesores del área de comunicación desconocen que en la provincia de Ica hay mucha narrativa regional, ¿no? Hay muchos autores regionales que escriben sobre Ica, pero que no se encuentran dentro de lo que se llama el plan lector, ¿no? Para mí es importante, ¿no? Pero también hay escritores en la región de Ica que deben ser leídos. Claro, creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Con los lectores nacionales, internacionales y por qué no los regionales, los locales también, pues, ¿no? En parte es voluntad política, ¿no? Son políticas culturales que vienen de la Dirección Desconcertada de Cultura aquí, que viene del Ministerio de Cultura, que debe tener una relación más directa con los docentes en las instituciones educativas, la publicación de autores regionales que debe ser impulsada por parte del Estado a través del Ministerio de Cultura y a través de la Dirección Desconcertada de Cultura debería hacer ese trabajo, pero no se observa, ¿no? Y los escritores, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Distribuir nuestros libros, mendigar en cierta medida, ir a los colegios para que seamos leídos y decir, oye, acá en Ica hay literatura, ¿no? Hay con qué trabajar para que los estudiantes tengan ese acercamiento y esa memoria histórica y esa identidad, porque qué importante es que un estudiante de los diferentes niveles de educación puedan acceder a libros escritos acá en Ica y de Ica y sobre todo que aún hay escritores que todavía están vivos, ¿no? Claro, creo que ahí hay un gran reto, ¿no? De todos los agentes educativos finalmente, sí. ¿No? Poder aportar. Y mira, no vamos a hacerle spoiler al libro, pero me ha gustado un poco que construyas estos dos personajes, estos dos apus, no tanto el Parjon Alpa y Catambo, Ajá. ¿no? Que creo que ellos discurren a través de todas las leyendas. ¿Cómo así fue esa creatividad, ese ingenio? Catambo y Parjon Alpa, Catambo es el apu principal en Parcona. ¿Ya? Es el cerro más grande en Parcona. Entonces, hace muy pocas personas saben el nombre de ese cerro, ¿no? Quien me acerca a su nombre fue, como te indiqué, Juan Escriba Oré, ¿no? Y Parjon Alpa es el nombre del distrito de Parcona, ¿no? Y un cerro menor, ¿no? Que no tiene nombre y que yo le puse el nombre, que es Parjon Alpa, que es el cerro que se encuentra detrás del mirador, que eso es un cerro menor, más pequeño que el cerro Catambo. Y yo le he dado le he dado vida a los dos apus, ¿no? Que son los dioses, el dios principal Apo y el dios menor que es Parjon Alpa. Sí, me percato que ellos prácticamente discurren en todas las leyendas y apoyan, en todo caso, premian, ¿no? La buena voluntad de los personajes y finalmente terminan, pues, ¿no? No sé si creando a través de ellos estas famosas formas, ¿no? De los frailes del piedra, claro, de la tortuga. Claro, es que cada uno de las formaciones rocosas que hay en el bosque de piedra tiene un nombre, ¿no? Entonces, a cada una de estas figuras, a través del cuento, le construyo toda una historia, ¿no? Porque en realidad el libro fue construido para eso, ¿no? Para dar puente a que se pueda escribir, no solamente por parte de mi persona, sino por parte de los mismos estudiantes y por otros escritores, ¿no? Que tengan la idea de que puedan generar otros tipos de narraciones, otros tipos de mitos, porque traté de manejarlo a través de mitologías, a través de leyendas que en cierta medida le dan una explicación fantástica al origen de Parcona y al origen del bosque de piedra. Tengo una curiosidad con el mito de los frailes de piedra, porque aquí un poco haces que los frailes, ¿no? Que representan un poco la religión católica, sean castigados, ¿no? O sea, que representen, ¿no? El mal, ¿no? Por un poco esta molestia que tienen al momento de ir un poco a promover la religión, ¿no? ¿Cómo así se te ocurre alguien por está en contra de la religión católica? Es que en realidad, a ver, te comento,
Leí el libro de Hipólito Pérez, ¿no? El libro Memorias de un viejo luchador campesino. Hipólito Pérez fue el dirigente de la Zonada en 1924 en Parcona, por eso el Parcona se llama el pueblo mataperfecto, y que en ese contexto la iglesia y los curas, los sacerdotes de ese entonces, apoyaron a la gendarmería, ¿no? En una parte, ¿no? Pero había otros curas que sí, a los que los perseguían. La gendarmería, enviada por en ese entonces el presidente de la República, fue enviado para perseguir a los dirigentes de la zonada de la quema del asesinato del prefecto, ¿no? Entonces esa idea, ¿no?, se me trasladó, ¿no?, y dije, bueno, acá hay algo que debo rescatar, ¿no? ¿Por qué los frailes quedaron petrificados, ¿no? Y yo digo, bueno, algo malo habrán hecho para quedarse petrificados, porque la leyenda de los frailes del Bosque de Piedra Parcona, yo lo tomo como un castigo, ¿no? Entonces, sobre la leyenda de la fraile del Bosque de Piedra Parcona es que yo construyo esta leyenda. Ah, mira, interesante. Sí, pues me llamó la atención. Dije, bueno, ahí puede haber cierto cuestionamiento, pero en todo caso hay algo de cierto en lo que ocurrió en esos tiempos, pues, ¿no? Sí, no, es que el puente para ellos es que los estudiantes puedan, como te digo, leerlo e investigar. Y decir, oye, pero ¿por qué, no? Algo debió pasar acá en Parcona para que el escritor diga que, bueno, hay un castigo, ¿no? Entonces, poco a poco creo que con el tiempo, los mismos estudiantes o los docentes pueden generar debates, controversias, y pueden investigar, ¿no? Porque eso es lo que deseo, ¿no? Que investiguen sobre lo que pasó en Parcona, ¿no? Salgo de la realidad, voy a la ficción. ¿Por qué el astronauta y Catambo? Y ahí ya salimos un poco. Bueno, esa es una construcción fantástica, pues, ¿no? A mí me gusta mucho la onda cosmológica, la astronomía, ¿no? A mí me encanta la astronomía, estudio mucho de física, mucho de astronomía. Entonces, y en el Bosque de Piedra hay una figura, ¿no?, del casco de un astronauta, ¿no? De chico yo siempre miraba, ¿no? Y cuando iba al Bosque de Piedra, porque yo iba a correr, a hacer deporte allá, observaba el casco del astronauta, y allí es donde yo construyo, y me pregunto, ¿no?, oye, ¿qué habrá pasado, no? Y bueno, vamos a tratar de construir todo un personaje sobre eso, y de ahí sale esa leyenda. Curiosa imaginación. Bueno, y finalmente veo que aquí los más nobles son los animales, la serpiente y el sapo, ¿no? Que hacen un poco una alusión a que los animales son más sinceros, se apoyan, cosa que no hacen los seres humanos. Y a eso voy, ¿no? Los niños les gustan mucho los animales, ¿no? Y curiosamente en el Bosque de Piedra la mayor parte de figuras son de animales, ¿no? Y que quedaron petrificados todos los animales, incluyendo los frailes, ¿no?, al principio como castigo y luego como un ordenamiento de parte de los dioses, para poder cuidar todo el valle de Parcona, ¿no?, todo Parcona y a sus pobladores. Sí, pues yo te comentaba sobre esa leyenda porque me percato, ¿no?, que la serpiente y el sapo, ¿no?, que finalmente terminan ayudándose, y les daba a la serpiente a partir de su forma de arrastre, como la construcción de los canales, los ríos, los canales, sí, ¿no? Sí. Es que la serpiente es una figura mitológica en la cosmovisión andina. Nosotros tenemos una serpiente, en realidad se asemeja a un dragón, que es el Amaru, ¿no? El Amaru es uno de los dioses principales de la cosmovisión andina, y justamente está relacionado al agua, ¿no? Y Ica, el valle de Ica es netamente agrícola, ¿no? Y necesita agua. Parcona es agrícola y necesita agua. Debe haber una serpiente, debe haber algo que asemeje, que lleve a los estudiantes a querer investigar sobre la mitología andina. Bueno, creo que definitivamente este libro, ¿no?, Bosque de Piedras de Parcona, creo que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas, no solo tal vez de Parcona, sino de todo Ica, ¿no?
Sí, en realidad este librito, bueno, estoy tratando de construir, no continuación, ¿no? Sino adentrarme hacia una narrativa un poco más histórica, ¿no? Ahora estoy escribiendo un libro, bueno, ya terminé un libro sobre Parcona, ¿no? Que es ficción y historia y ficción, ¿no? Entonces ya lo tengo terminado, estoy tratando de ver la manera como publicarlo. Y esta narrativa a través de leyendas y mitologías voy a continuar, ¿no? Estoy tratando de aperturar otros espacios, ver otras narrativas, he ido a otros distritos, he estado en Pachacútec, he estado en Tate, estuve en Pueblo Nuevo, en Santiago, en una zona que se llama Casablanca, ¿no? En el Rosario de Yauca, tratando de recopilar narrativa de los pobladores de esos lugares para ver si es que existe alguna transmisión oral o algo que yo pueda tomar para yo poder construir otros personajes en la provincia. Me percato que tienes un proyecto mucho más ambicioso, sí, algo de similar envergadura. Claro, o sea, ahorita estoy en ese tránsito, ¿no? Y obviamente que yo tengo bastante la claridad del asunto que no me va a tomar 1 o 2 años, sino me va a tomar muchos años, ¿no? Porque la mirada, al menos de este hasta el próximo año, es recopilar toda la información, y como mi mirada no es radicar acá en Ica ni en el Perú, ya escribir fuera sobre lo que yo he investigado, ¿no? No quería dejar de lado las imágenes, los dibujos también, esos créditos son... Sí, en la primera edición las ilustraciones fueron, son de propiedad de la ilustradora argentina Lorena Alderete, ¿no? Que fue la que participó en la creación del libro a través de las imágenes, ¿no? Entonces ella fue la que construyó el libro. Y luego esta portadita que está aquí, la hizo un estudiante del Víctor Manuel Maurtua. Claro, sí. Me dijo, como yo soy muy cercano al colegio Maurtua, le digo, oye, mira, necesito una imagen porque quiero hacer una publicación aparte mía, ¿no? Sobre el libro, ¿no? Sobre la portada. Y justo la estudiante del tercer grado, de tercer grado secundario en ese entonces, o cuarto, Ascama Paredes Sofía, ¿no? Y esta imagen se llama Sueños de Piedra, ¿no? Y ella es una estudiante del colegio Víctor Manuel Maurtua que me facilitó la portada, y va a haber una segunda edición con ciertas correcciones y un poco más ampliado el próximo año, y ya van a haber otras ilustraciones, otra portada, y lo está haciendo una pintora que ya tiene las ilustraciones, entonces me la va a facilitar para yo poder hacer la segunda edición del libro. Mira, creo que vamos a estar a la expectativa, esperemos que cuando llegue ese libro podamos hacer la entrevista en el Bosque de Piedra, que ya está inaugurado. ¿Algo sabes al respecto? Sí, a ver, he tenido mucha cercanía, más que todo con el alcalde que falleció, José Choque, ¿no? Que fue él quien impulsó la presentación del libro y que me reconoció como escritor de Parcona, ¿no? Como único escritor de Parcona, porque en Parcona no hay otro escritor, hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, como principal representante de la cultura en Parcona, me reconoció y bueno, falleció un gran amigo. He tratado de tener alguna cercanía con otras autoridades. Lamentablemente hay situaciones que escapan al presupuesto, ¿no? Yo creo que, y exhorto, pues no creo que a todas las autoridades, que es necesario que se impulse la identidad, no solamente con espacios concretos, ¿no? Sino a través de la memoria narrativa y la memoria histórica, para el incentivo y hacia el criterio de la identidad parconense, ¿no? Que es en los colegios. En los colegios los estudiantes deben reconocer su espacio geográfico y saber dónde se encuentran, ¿no? Porque muchos estudiantes no saben que existe un libro
en Parcona que explica lo que ocurrió en Parcona, no saben que existe también un libro sobre el bosque de piedra. Ni siquiera saben que existen libros sobre la provincia de Ica. Donaire Bizarreta, ¿no?, que escribió sobre cuentos y leyendas también de acá de la provincia de Ica, tradiciones iqueñas, ¿no? Creo que poco a poco y en la labor de los agentes culturales y los agentes educativos de poder difundir la cultura y la identidad acá en la provincia de Ica. Claro, creo que ahí hay un reto. Justamente esa es un poco la intención de este pequeño espacio, ¿no? Promover a los escritores en primer lugar de Ica, luego a los del Perú, ¿por qué no otros del mundo? Y creo que coincidimos contigo, ¿no?, en esta mirada que tenemos. También somos docentes y bueno, yo te aliento a que continúes con este proyecto, ¿no? Sabemos que es un poco complicado, vamos a llamarlo retador. Es retador porque, a ver, yo vengo de una, generación, ¿no?, porque soy millennial, una generación donde éramos muy abiertos en el sentido post dictadura del fujimorismo, ¿no? Post dictadura. Entonces nosotros tuvimos una libertad un poco más amplia, ¿no? Porque yo empiezo mi historia cultural a través de la música, porque aquí en Ica se desarrolló una movida cultural que es la movida underground a través de un grupo de personas que le gustaba la música, y la mayor parte de amigos míos vienen desde esa época, ¿no? Justo este local que se llama Clandestino Underground Bar, vienen muchos de los amigos base 30, 35, 40, ¿no? Ya un poco más cuarentones, que vivieron esas épocas y que hoy por hoy tratamos de mantener, ¿no? Y este espacio es un espacio cultural, ¿no? ¿Y por qué cultural? Porque transmite información, porque transmite historia, ¿no? Porque transmite identidad, ¿no? A través de la música también se transmite identidad. Ahí el problema, que los chicos hoy en día pues no tienen referentes, ¿no? No tienen grupos, no tienen espacios donde desenvolverse. Yo veo que son influenciados por música, no sé, asiática, norteamericana, ¿no? Mucho reggaetón, mucho perreo, y que no tienen este sentido de conciencia de lo que pasa alrededor. En cambio, la generación mía, la generación millennial, pues sí tenemos esta conciencia, ¿no?, de tener que criticar el sistema, pasa algo, qué ocurre, ¿no? ¿Por qué es que existe explotación acá en la provincia de Ica? ¿Por qué sale mi mamá a las 4 de la mañana y regresa a las 6, 7 de la noche de trabajar, ¿no? Entonces no se critica, simplemente viven la vida en medida de sus posibilidades, ¿no? Y eso genera miseria, y la miseria genera violencia. Entonces la labor de los docentes es poder reconocer y poder otorgar a los estudiantes este criterio de identidad a través de la literatura, a través de la música y a través de la creación de espacios culturales, sean de diferentes índoles, la verdad, porque muchos de los padres tienen miedo de que los chicos escuchen música, de que los chicos lean, de que los chicos empiezan a investigar, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que de esa manera la labor de nosotros como docentes es acercar ese tipo de historia reciente a los estudiantes. Claro, el objetivo del docente, pues, no, del mediador cultural, del escritor, es un poco ampliar la perspectiva del ser humano. Ya cada uno, ¿no?, en la medida de su capacidad crítica, sabe discernir, ¿no? Y normalmente por sentido común opta, pues, por lo favorable, por lo positivo, ¿no? Aunque no todo es perfecto, creo que ahí está el reto, ¿no?, de continuar con esa labor y que cada uno vaya, como dice, forjando su propio destino. Y en realidad es bastante complicado, porque los índices de delincuencia acá en Ica han aumentado estratosféricamente, sobre todo la delincuencia común de jóvenes y adolescentes. El índice también de microcomercialización de estupefacientes y de consumo de estupefacientes en Parcona ha aumentado, en la provincia de Ica también ha aumentado. El índice de abusos, de violencia sexual acá en la provincia de Ica también ha aumentado. También el índice de enfermedad de transmisión sexual de la misma manera. Entonces, o sea,
hay algo que está pasando, hay algo que ocurre. Estamos llegando a la parte final. Quiero agradecer por tu tiempo. Estamos desde un lugar clandestino, con un amigo clandestino, inubicable. ¿No? Inubicable, por si acaso. Que nos ha pedido un espacio semi oscuro para que pueda explayar. Sí, la ¿no? verdad, ¿no? Es que este es mi ambiente, perdón, pero ese es mi ambiente. Muy bien, pero bueno, hemos atendido, ¿no?, estas exquisiteces de los poetas de todo caso. Bueno, agradecemos nuevamente la disposición. Y bueno, ya conocen a Martín Gala, vamos a un poco a ayudarlo a que siga promoviendo, ¿no?, su obra. Seguramente ya nos va a traer nuevas noticias con esta nueva producción, ¿no?, del Bosque de Piedras de Parcona, que esperemos que nos pueda dar la exclusiva ya en el Bosque de Piedras. Sí, ya, felizmente. Palabras finales de despedida. Y bueno, yo creo que pienso que debemos abrir espacios, ¿no?, desalambrar lugares para que más chicos se puedan acercar a la literatura. Insto a los docentes y a los impulsores culturales para que puedan acercar, pues, no, la literatura regional, ¿no? Y sobre todo generar identidad, ¿no?, que es lo que falta. La identidad es importante porque sin identidad un estudiante está perdido, ¿no? Un ciudadano está perdido. Muy bien, nos despedimos de todos los que nos están observando. Ya saben que estamos apelando a que puedan comentar, compartir este proyecto audiovisual, que estamos seguros que con el apoyo de ustedes va a continuar. Que tengan buenas noches. Nos vemos.